Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polo Sensorial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Natalia Hurtado. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, escépticos. Hoy es 5 de febrero de 2017. Y hoy vamos a grabar mensajes y correcciones. Antes de pasar a los mensajes y correcciones, tenemos un par de avisos. El primer aviso es un recordatorio de que el 11 de febrero a las 5:30 en el Parque El Faro en Miraflores, Lima, Perú, nos vamos a encontrar para tener el segundo encuentro con la Guía Escéptica, en el que nosotros y ustedes conversaremos. Sí. El así llamado encuentro hippie con la Guía Escéptica. Sí, el encuentro hippie con la Guía Escéptica. Y el segundo aviso es que recuerden que estamos sorteando un libro. Voy a poner fotos del libro, recién voy a poner fotos del libro. Y para poder acceder al sorteo tienen que compartir un podcast, cualquier podcast de la Guía Escéptica con el hashtag Guía Escéptica. Y el tercer aviso es que sí vamos a tener el programa de San Valentín, o Ish, porque no va a ser exactamente solo sobre eso, pero vamos a hablar sobre la película La La Land. Y va a ser el siguiente programa en la G78. No, ¿nadie tiene ningún aviso? Ah, sí, Natalie ya está en Lima. ¡Yay! Sí. Palmas. Natalie, que ha sido el motivo central de la reunión de este febrero. Sí, si no fuera por Natalie... Vamos a exhibir. Sí, exacto. Una exhibición. Vamos a la exhibición de Natalie. Entonces, empecemos con los mensajes y correcciones. Primer mensaje es de Víctor Anticona Lagos sobre la G75 y dice: el rumor sobre el posible cierre de Twitter parece ser un fake. Eso es lo que yo he dicho la vez pasada. Sí, eso lo comentaste. Sí. Uh-huh. ¿Alguien buscó algo sobre eso? ¿Sobre ser un fake? No. 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 Ya. Ya, G74, Fernando escribe: las cosas que uno se entera cuando escucha hasta el final de la música. O los escucho siempre. Saludos. Sí, eso lo elegí porque era también para... Julio a veces pone cosas al final y a veces no las pone. Uh-huh. Y quiero hacerle presión de grupo a Julio para que siempre las ponga. Sí, yo creo que son divertidas. También las he escuchado. Sí. Bueno, Julio, comenta tu propio mensaje. Ya, es también sobre la G74. Yo posteé en la página web de la Guía Escéptica, perdón, en el Facebook de la Guía Escéptica, un podcast que se llama Universo Paralelo, que es un podcast español sobre ciencia. Encontré el podcast después que nosotros hablamos sobre la microbiota intestinal, y en este podcast desarrollan el tema, ¿no? Sí. Está muy bueno. Sí, también lo escuché. Sí. Y sí, hablan un poco también de la influencia en la personalidad y en todas esas cosas que comentamos un poco. Pero también hablan sobre todo lo demás, de para qué sirve y si es considerado un órgano, etcétera. Sí, está muy bueno. Y es el podcast número 220 de Universo Paralelo. Yo lo encontré en ebooks. Seguro que también está en otras plataformas. Ya. Bueno, leeré el otro entonces. Uh-huh. Ya. Sí, el candente. Sí, Por si acaso, la G74 fue sobre mentiras y... ¿Más mentiras? Mentiras, malditas mentiras. En el que hablamos de... hicimos miscelánea y hablamos de esto de la caca. Y también hablamos sobre lo de la currícula nacional, sobre las protestas de Con mis hijos no te metas. A propósito de lo cual, recibimos un mensaje de Gabriel Gutarra, que dice: cuando cucufatos, sin ningún sustento más que su fe, afirman que la homosexualidad es una enfermedad o es contagiosa, me dan risa. Pero cuando gente supuestamente algo más informada, espero no equivocarme, acusan a los que no compartimos la ideología de género. Si no les gusta el nombre, pueden ponerle otro nombre, pero estamos hablando de los que piensan que los roles de género son solo construcciones sociales o que el sexo con el que naces no determina tu identidad sexual. Somos personas que estamos en contra de que se enseñe, abro comillas, educación sexual, cierro comillas, o que, abro comillas, nuestro esencialismo es violado, cierro comillas, o, abro comillas, somos una turba enardecida, cierro comillas, entre otras mentiras, pues dan pena. Infórmense un poco mejor antes de exponer un tema. Entre paréntesis, es un chiste que argumenten diciendo, abro comillas, hasta donde yo sé, cierro comillas, abro comillas, creo que dicen que, cierro comillas, eso es verdad. Que el Estado le dio a un niño
que esté en plena formación de su identidad, en una currícula escolar que puede determinar su identidad de género como cosa aparte de su propia identidad sexual, como si la biología no tuviera nada que hacer, es tan impertinente y abusivo como una currícula que enseñara que el ser homosexual es un pecado. Los escépticos no pueden parecerse a los borregos que balan sin saber de qué están hablando. Solo infórmense o por lo menos den espacio en sus podcasts a opiniones que vayan contra lo que ustedes creen, porque si no parecen solo un coro monoacorde y desafinado. Y nos da un enlace de YouTube sobre la marcha por la familia en Canal N, que dura 21 minutos. Y sí. Bueno, yo quiero empezar por decir que me bajé la currícula nacional. No leí todo porque son un montón de páginas, pero leí las partes pertinentes. Respecto a lo local, acá la tengo. Yo también, bueno, podemos hablar sobre lo que cada uno opine. O sea, en verdad, yo tampoco soy muy posmoderna respecto al género. Pero respecto a el enfoque de identidad de género, dice: todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Me gusta mucho porque a lo largo de toda la currícula nacional sí hace la distinción entre mujeres y varones. Y, o sea, no es que diga que existen miles de géneros, como es lo que se supone que es la ideología de género. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género. Ahí sí hablan de identidad de género, bueno, podemos debatir sobre la corrección de ese término, bla, bla, bla. Y luego dice: si bien las relaciones de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones donde perjudican a los varones. En general, como país, si tenemos desigualdades de género, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno. Y luego da una sección de tratamiento del enfoque de igualdad de género, donde habla sobre los valores que se deben desarrollar, las actitudes que suponen esos valores y cómo se demuestra el desarrollo de estos valores. Por ejemplo, la igualdad de dignidad, que reconoce el valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género. Habla sobre que los varones y las mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios, que no debemos seguir estereotipos como que las mujeres limpian y los hombres son mejores en matemáticas. Tampoco voy a leer toda esta parte, ¿no? Pero en ninguna parte encontré esto de que el género es un constructo pues, meramente social. Y de hecho hay una parte en la que dice algo como lo contrario, no la puedo encontrar ahorita, pero dice algo como que si bien el género es construido biológicamente y somos biológicamente femeninos o masculinos, es bueno tomar en cuenta que muchas otras actitudes son parte de la sociedad o son construidas socialmente. Lo cual, de nuevo, no es como alarmistamente se está diciendo que no existe. Acá está. Si bien aquello que consideramos, abro comillas, femenino o masculino, se basa en una diferencia biológica sexual, esas son nociones que vamos construyendo día a día. Ahí puede haber un área gris en nuestras interacciones. Si bien las relaciones de género, ahí está la otra parte que dice. Ya. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo opino que esto de acá no es lo que le van a decir a los niños, ¿no? O sea, eso es lo que se le dice al profesor. Claro. Para empezar. Sí. Eso para empezar. O sea, a los niños no le vas a decir en la clase que tu género es un constructo social. No, pero eso. Tampoco le dices al profesor, ¿eh? No, y tampoco al profesor, Tampoco como está profesor, visto acá. claro, Ya. sí. Pero suponiendo, pues, ¿no? O sea, pero, eso. Claro, y eso sería como que estilmaneando el argumento de ellos. Claro, exacto, digamos, estilmaneando, digamos. Claro. Estilmaneando. Aunque sea eso, igual no es lo que le vas a decir a los niños. Claro, igual no es lo que... A los niños, ¿qué les vas a decir? Claro. Haz lo que quieras. Que todos Sí. no les está, yo creo que les está diciendo, el mensaje que les está diciendo es que no importa eso, o sea, no importa qué constructo social o biológico, no sé, que eso no es lo importante Claro. es que se desarrollen desarrollando o sea, se desarrollen sabiendo que pueden hacer cualquier actividad, que su sexo o su identidad de género o lo que sea es irrelevante para lo que un niño quiera hacer en el futuro. Ujú, claro. Ahora, estilmaneando la posición de Gabriel Gutarra, si de verdad existe la ideología de género, que por otro lado yo no estoy segura todavía, hasta ahora me parece que no es algo real, pero si existiese, porque he visto gente que realmente propone que existen más de 20 géneros, o sea, que no existe solo hombre y mujer, sino existe, o sea, hay variaciones.
a mí sí me parece descabellado aceptar que haya tantos géneros, porque son innecesarios. O si bien muchas cosas son construcciones sociales de interacciones, muchas cosas también son definidas por la biología. O sea, el instinto maternal, estas sonceras que supuestamente son muy femeninas, es verdad, son muy femeninas. Es más fácil que una mujer tenga instinto maternal a que un hombre lo tenga. O sea, hay cosas de las que simplemente no podemos deshacernos, y hay otras cosas que sí. Y también creo que a pesar de ser criada de cierta manera, llega un momento en que, o sea, yo no me comporto exactamente igual a la manera en la que fui criada. Y creo que muy poca gente que eventualmente se va de la casa de sus padres o empieza a hacer su propia vida se comporta exactamente de la forma en la que fue criado. O sea, tampoco es tan influencial. Bueno, Víctor. Sí, no, yo creo que hay ahí dos conceptos importantes. Uno es el sexo y el otro el género, ¿no? Yo creo que eso, no sé si, creo que acá todos los tenemos más o menos claro. El sexo es la carga biológica y el género es la apreciación cultural, ¿no? O personal que uno tenga con respecto al sexo. Y, o sea, ideología de género que es un conjunto, yo entiendo como un conjunto de ideas con respecto a cómo se debe comportar determinado tipo de sexo en determinada sociedad. Y si eso es así, si se define ideología de género de esa manera, o sea, todo el mundo tiene una ideología de género, ¿no? Las personas que piensan que solamente existen hombres y mujeres y que se deben comportar de una manera determinada, tienen una ideología de género. Y las personas que piensan que existen varios otros sexos, aparte del masculino y del femenino, también tienen una ideología y un conjunto de ideas con respecto a cómo se comportan esos sexos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que nadie se escapa en algún sentido de la ideología de género. Y llamar a un lado, digamos, a un lado que tiene carga ideológica y al otro que no la tiene, me parece injusto, ¿no? Bueno, o sea, eventualmente obviamente todos estamos como que constreñidos por el resto de nuestro conjunto de ideas. Pero, por ejemplo, ahora que dijiste eso, hay un... Ya, o sea, ya hemos hablado de esto. Yo no soy feminista de tercera ola, definitivamente, y prácticamente aborrezco a mucho de ideología feminista de tercera ola. Pero cuando caen en contradicciones es como si el género es un constructo social, si completamente es un constructo social, entonces no existe la igualdad de género. O sea, porque no estamos igualando géneros porque solamente son un constructo social. Y yo creo que es porque hay un término medio, o sea, no son completamente un constructo social. Hay algo que viene de fábrica, ¿no? Y el resto viene de comportamientos socialmente esperados. Porque también uno se va acomodando a lo que es socialmente esperado. Pero mi punto también es que eso hacemos con todo. Claro. Independientemente del género, lo hacemos con otras cosas. No, el problema con la ideología de género que únicamente acepta dos comportamientos estereotipados, digamos, el de la mujer que tiene vagina, que es femenina, que, digamos, que puede ser ama de casa, y del, digamos, macho que tiene pene y que se comporta de una determinada manera. O sea, y el negar otras expresiones de la sexualidad, yo creo que es o sea, no va acorde con lo que se sabe en la naturaleza humana, ¿no? Y con lo que se sabe en la naturaleza de otras especies también. O sea, una cosa es la ideología que se forma en torno al género y otras son las realidades sexuales, ¿no? O sea, uno observa en la naturaleza que hay una variedad, o sea, hay todo un continuo de sexualidades donde no se puede estereotiparlo en únicamente dos tipos, ¿no? O sea, hay homosexualidad, hay transexualidad en la naturaleza Sí, también, ¿no? pero mismo, por eso, Víctor, por la misma diferencia entre sexo y género, es que no necesitamos más géneros. Porque tú puedes ver, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, identificarse como un cis, o un transgénero es importante, lo entiendo, pero una vez que eres transgénero ya te identificaste con el otro género, porque estás admitiendo que solo existen dos géneros. Y la sexualidad es un tema aparte. Por ejemplo, yo creo que ahí sí existe la necesidad de tener muchas variaciones, porque te puedes identificar como mujer, como género mujer, pero te pueden gustar las mujeres, incluso te pueden gustar cierto tipo, o sea, puedes especificar más y más y más. Pero como hay una diferencia fundamental que tú mismo dijiste entre género y sexualidad, no me parece en este punto necesario ponerlo. Pero también es porque, en verdad,
o sea, somos una sociedad machista, ¿ya? Pero no somos tan machistas. De hecho, o sea, yo soy mujer, Natalia es mujer, y no somos iguales, y tenemos variaciones. Y tenemos variaciones en cómo cada mujer experimenta, pero aún así yo me identifico como mujer. ¿Por qué? Porque, ya, pues no, o sea, a mí me da completamente igual. Yo veo una contradicción también en espera, algo. ay, ya, perdón. Ahora que dije eso, sí, es verdad. Solo, yo creo que también estoy sesgada porque a mí me da completamente igual. Si a mí me identificaran como hombre, también me daría igual. Claro, No, es pero verdad, o sea, en la práctica uno ve que las mujeres, digamos, en promedio tienen un trabajo menos remunerado, en No, promedio Víctor, no digas estudian eso, no digas menos que eso. los hombres. Sí, o sea, es algo que no creas en las estadísticas. No, es que hay estadísticas respecto por ejemplo, respecto a la remuneración. Ya hemos hablado de eso. También en parte es un mito, lo del trabajo menos remunerado. En Estados Unidos, en Perú no tengo estadísticas, no tengo datos. Y estoy casi segura que en Perú sí debe ser así. Pero en Estados Unidos, de donde se sacan estas estadísticas, son estadísticas. No, incluso, no sé si en Estados Unidos, pero en países europeos, digamos, normalmente las mujeres tienen, digamos, o sea, hacen el mismo trabajo y reciben menos sueldo. a mí me han contado eso también. Pero los han visto, Julio, en Freakonomics analizaron eso. Justo yo estaba conversando eso con una chica y le dije eso también. Ya. Y me dijo, mi papá y mi mamá empezaron el mismo trabajo a la misma vez, el mismo puesto, y ya pagan a más. Evidencia anecdótica. Ya, pues se dice. Bueno, Por eso. claro, esa es evidencia anecdótica. Pero, bueno, no sé, me puedo equivocar, pero yo los estudios que revisé, aún había diferencia, inclusive en los países del primer mundo, ¿no? Aún hay diferencia. O sea, claro, se ha avanzado un montón y todo, a comparación de cómo era hace unas décadas, ¿no? Pero no llega a ser parejo, ¿no? Incluso en los ambientes en los que sí, hay miles de factores que influyen eso. Por ejemplo, la maternidad. Y yo sé que es latoso ya, pero influye en eso. O sea, si vas a contratar a una mujer que te va a pedir leave, maternity leave, y va a dar más importancia al trabajo de casa que al trabajo de empresa. Bueno, yo tengo un par de observaciones respecto a esto de la identidad de género. Ya, Tengo dos observaciones. ya. Primero, ¿en qué momento tienes que darte cuenta si eres hombre o mujer? O sea, ¿en qué momento en tu vida te Ajá. importa si eres hombre o mujer? Cuando vas al baño. Cuando vas al baño, Sí. esa es una. Sí. ¿Cuándo más? Porque cuando uno a veces Cuando- me doy cuenta que estoy pensando Ajá. y me doy cuenta que estoy pensando y digo, pucha, sí, soy hombre. Yo nunca voy. Pero no importa, en verdad. ¿Para qué importa? O sea, yo creo que importa. Ya, esa es la parte en la que sí estoy de acuerdo con esta cosa del constructo social. En mi vida ha importado cuando he sentido presión social. Ajá. O sea, cuando otras personas me lo han hecho ver. O sea, yo solita no. Que yo creo que eso es más notorio en la adolescencia. porque Exacto, ese eso es es el eso es lo que iba a momento en decir. Desde que he salido de la Pero no adolescencia. que es social, vuelta. sino es algo más natural. O sea, Claro, es claro. el momento en que el hombre y la mujer llegan a una etapa reproductiva. Pasa en otras especies, solo que en nuestra especie es como que más exacerbado y hay mucha presión social y depende del contexto cultural. Los roles de las mujeres y de los hombres cambian. O sea, no es el mismo rol de una mujer que nace en Perú con el rol, una mujer y un hombre que nacen en Perú, que los roles que van a cumplir, por ejemplo, en África o en Medio Oriente o en Europa. Ujú. Claro. O sea, sea, sí es en parte. Pero sí hay algo en común, es que toda esa diferenciación entre hombre y mujer, independientemente de los roles que vayan a realizar según su contexto cultural, siempre hay una etapa marcada de la persona que está alcanzando la madurez sexual, que es en la adolescencia. Y eso es algo natural nomás. Solo que nosotros lo exacerbamos. Sí, o sea, desde que salí de la adolescencia de mi vida adulta, paré al baño. Pues. No, tienes que señalizar algo, ¿no? Ya, O sea, pero la tienes que señalización. señalizar que eres... No, pero es que ese es mi punto. No es que. Es que ya estamos en esta sociedad. Al fin y al cabo tenemos un modelo de sociedad occidental. O sea, no es que las mujeres usen burka y los hombres no. Es que aquí ser mujer te puedes expresar de 1000 maneras y se te está permitido expresarte de 1000 maneras. O sea, no tienes que seguir. O sea, yo nunca uso tacos. No tengo ni un solo zapato de taco. ¿Ya? O sea, no uso tacos desde que salí de la universidad. Simple, punto. No me maquillo. Mira mi ropa. Es como que. Y aún así soy considerada como género femenino. ¿Verdad? Pero mi punto es que, Bueno, pero mi punto es que
es una forma aceptable, así como es una forma aceptable el de las mujeres que siempre usan tacos y se maquillan un montón, y esta también es otra forma aceptable. O sea, hay miles de formas aceptables y todo eso entra en el rango género femenino. Bueno, es aceptable, pero bueno, yo no creo que te puedas tú considerar un promedio de mujer peruana, Aurora, tampoco, ¿ah? O sea, pero tampoco me considero un promedio de ser humano, ni un promedio de... O sea, otras cosas Sí, de las que no bueno, me considero un no promedio. creo, No me creo que acá considero nadie, un promedio de creo que acá persona nadie es promedio. de 28 años, tampoco me considero un promedio de persona de 28 años, no me considero un Pero, promedio de mi familia, o sea, pero es común que las mujeres, por ejemplo, en algún trabajo les pidan que vayan maquilladas o que vayan con tacos, creo ¿no? que no te pueden pedir que Y vayas maquillado, ¿ah? Podrías denunciarlos por eso. bueno, yo he escuchado que es bastante común. No sé si hay muchas denuncias al respecto, ¿no? Bueno, o sea, depende, ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, si trabajas como azafata, creo que es obvio que tienes que arreglarte más, ¿no? Pero es como cuando eres hombre y te hacen ir con corbata. Pero mi punto es que hay un espectro muy grande. Es como hay un espectro muy grande también, y de hecho eso también dice la currícula nacional, ¿no? Es como que también del lado de los hombres hay un espectro muy grande. Es como que el hombre que usa terno todos los días, el hombre que se arregla, el hombre que se peina, el hombre que usa pelo largo, los hombres que usan barba, los que no usan barba, los que se ponen ropa que les queda de una talla diferente, los hombres que, o sea, los hombres que son fuertes. Ya, si hablamos de estereotipos, ¿cuántos hombres de verdad son fuertes? O sea, No, claro, pero yo creo que aún así hay una presión, digamos, social que depende digamos, de la autonomía que tengas o de la seguridad en ti mismo, te puede afectar de una u otra manera, depende del rol que cumplas en la sociedad, del trabajo que tengas, ¿no? Para expresar ciertos rasgos masculinos o femeninos, ¿no? A las mujeres se les pide que se arreglen, que se pongan tacos, a los hombres se les pide que no lloren, que sean fuertes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en una familia promedio, si es que el hombre no trabaja, es un escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que no lleve, que no mantenga a la familia? En cambio, una mujer no se espera que sea ella la que mantenga a la familia, ¿no? Aunque en la práctica ya la cosa está cambiando y ambos trabajan, ¿no? Pero se ve un poco peor, si quieres, que el hombre no trabaje a comparación de la mujer, ¿no? pero eso es biológico. En parte sí, ¿no? O sea, el hombre es estructuralmente más fuerte, los músculos del hombre son más fuertes. O sea, de promedio. Pero la mayoría de trabajos no requieren de fortaleza muscular, ¿no? O sea, requieren de persistencia y eso lo puede hacer también una mujer como un hombre, ¿no? O sea, la mayoría de trabajos, no sé, salvo que sea estibador, ¿no? O estibadora. Pero y lo de ser proveedor, de que Claro. el hombre tiende a ser proveedor y que la Claro, mujer eso quiere es un mucho proveedor. más. Es un atavismo mucho más ancestral, si lo quieres ver así. Que el hombre sea proveedor y la mujer sea la que cuida la casa, la que provee la casa. Que de nuevo, no estoy diciendo que esté bien, o sea, o mal, simplemente estoy diciendo que es una explicación. Es como lo de la violación. La violación también tiene una razón biológica de ser. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que tiene una explicación. O sea, muchas de estas cosas no son meros constructos sociales, tienen una explicación biológica. Que puede estar bien o mal, o sea, podemos aceptarla o rechazarla o intentar cambiarla, pero tenemos que aceptar que no es mero constructo social. Bueno, pero ¿tenemos alguna objeción con el currículum? ¿Tú has que has leído el currículum? Yo no lo he ¿Tienes leído algo? todo, solamente Bueno, he leído pero- las partes de sexualidad y las... Hay una... Bueno, lo que dijiste es muy cierto, ¿ya? Que, o sea, no es yo que le no veo la vayas a decir objeción, de claro. frente a los niños. Porque hay una parte del currículum que dice que los niños o los egresados del colegio tienen que vivir su sexualidad de manera plena y ¿Está bien? satisfactoria, lo cual Claro. está bien. A mí lo único que me molesta, ¿sabes qué me molesta mucho, 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 mucho? Que la gente reniegue o nos metamos en un debate por el currículo nacional cuando en verdad, ¿qué profesor realmente sigue un currículo? ¿Qué colegio público realmente se pega al currículo y enseña a los niños lo que les tienen que enseñar? Nadie. O sea, No, pues, pero lo es la guía, importante... es la guía a lo que va a ser. Pero no lo van a hacer. Los profesores van y no hacen nada. Lo importante es arreglar la educación, no meternos sobre el currículum. Es ir y realmente tener buenos profesores y enseñarles realmente cosas a los niños en los colegios nacionales. Porque los particulares, bueno, también hay particulares que no enseñan nada. Pero es como, Entonces, no es cierto que se van a meter con los hijos. bueno, de hecho hay mucha gente que se mete con los hijos, sobre todo los curas, pero mi punto es que hay cosas importantes realmente y estas cosas están como que a nuestro nivel
superficial de intelectual, de gente de la católica que promueve esto y gente de derecha que está en contra de esto y se queda ahí. Y alguien quiere, por favor, pensar en los niños. Es como... el problema en realidad es el estado de la Sí. educación general, no si les enseñan que está bien que los hombrecitos lloren y está bien que las mujercitas no limpien. Ese no es el problema es absolutamente todo lo demás. Claro, porque No sé, ¿eh? si uno se esforzara en darles una mejor educación, probablemente esa persona, terminando su educación básica, sea lo suficientemente leída como para buscar, o sea, buscar su propia explicación a lo que Sí, necesita claro. sobre sexualidad. Claro, es como Pero por que eso necesitas educarlos bien, necesitas, o sea, tener exacto. pensamiento crítico, saber investigar, buscar fuentes de investigación, o sea, pero eso es lo que se debería promover en lugar de esta discusión que en realidad, como dice Aurora, no trae nada positivo a la educación de los niños en sí. No, la selección de buenos profesores que puedan justamente hacer eso, ¿no? Enseñar pensamiento crítico, enseñar buena ciencia, que Claro, sean eso es más capaces, ¿no? importante. Y que no sea un aprendizaje pasivo-receptivo, ¿no? Un aprendizaje de repetición, como normalmente es en los colegios nacionales. Supongo que ha sido una discusión inevitable, pero Sí, porque, o sea, han hecho el currículum nada más, han puesto el currículum, hasta Ujú. donde yo lo veo, ¿no? O sea, se hizo el currículum y al toque salieron las objeciones. Claro, Entonces, claro. Pero ya tenemos que zanjar el tema. Y es como si de verdad, es como esto de los niños, ¿no? O sea, estos padres se preocupan realmente por la educación de sus hijos, les interesa, solamente saltan con esto. Y lo mismo, o sea, lo mismo la izquierda como la derecha. Es como que, chévere, soy feminista de tercera ola y soy posmoderno y me preocupo por la identidad de género, pero ¿te preocupas realmente por lo que le están enseñando a los niños en absolutamente todo lo demás, en su cultura real, de absolutamente todo lo demás? No, solamente te importa que estén de acuerdo con tu ideología. Solamente te importa que crean que también, lo cual de nuevo les dije la vez pasada, no me parece, o sea, me parece que es importante. Es importante que una persona se sienta cómoda, es muy importante. Eventualmente todos nos vamos a sentir incómodos en algún periodo de nuestras vidas, pero más importante que eso es lo otro. Es que realmente los niños sepan qué hacer con sus vidas o para empezar, que dejen de existir tantos niños y muchas otras cosas más. O sea, eso es más importante para mí. claro. Pero todos tienen su tema, pues. Sí, todos tienen su tema. Todos abordan la cosa desde su punto de vista. Sí. Bueno, esperemos que Gabriel Guterra. Mira lo que causaste, Gabriel. Ya. Espera, había algo que me dio risa sobre lo que nos dijo. Que somos monocordes. Eso borregos sí, monocordes. somos borregos monocordes. Ah. Bueno, Julio, lee el siguiente. Ya. El siguiente mensaje es sobre la G72, que se llama ¿Confías en tu yo futuro? Miscelánea. Y es de Zobenix. Y dice, en el día de la Inmaculada Concepción, lo que se celebra es la concepción de María, no de Jesús. En este último caso, supongo que ese hipotético feriado caería por febrero, es decir, 9 meses antes de Navidad. La historia de lo de la Inmaculada Concepción es curiosa. Fue una claudicación de la Iglesia Católica ante la presión popular, ya que en muchos sitios se adoraba a la Virgen María poco menos que como a una diosa. Y se sigue haciendo. Vaya, en la práctica el catolicismo no se distingue tanto de las costumbres politeístas antiguas, con su dios principal, sus dioses menores especializados o locales, los santos, su diosa madre, la Virgen. Resumiendo, que un 8 de diciembre la Iglesia declaró que la Virgen María estaba libre del pecado original desde un principio, es decir, desde su concepción. Uh-huh. O sea, nos equivocamos solo por burlarnos. Sí, Es bueno, verdad. esto Hicimos- demuestra que no conocemos nuestro Sí. catequismo. Sí, es como que... No, también demuestra que a veces solo queremos hacer chacota y es como que Sí. escuchamos algo que suena gracioso y hacemos chacota y se Sí. acabó, ¿no? Es- Sí. Por eso está muy bien que nos comenten este tipo de cosas. Sí, sí. Sí. Porque si no, nos íbamos a tomar el trabajo. Han jalado su primera comunión. Bueno, yo no estoy bautizada, así que estoy bien. Estoy conforme. Bueno, y en ese capítulo también hablaron de películas que tienen que ver con viajes temporales. Entonces, Sobenis comenta otros ejemplos de películas de autoprofecía autocumplida. En la jerga creo que se diría historias que cumplen el principio de autoconsistencia de Novikov. Serían los cronocrímenes o primer. En las que la historia puede volverse realmente compleja para permitir
que al final todo cuadre. Pero creo que la palma se la lleva Predestination, que aunque cumple dicho principio, lo que hace el viajero en el pasado, de hecho ya había sucedido, presenta la madre de todas las paradojas temporales. La historia se puede explicar en un par de párrafos y de hecho se basa en un relato ultracorto de Heinlein, pero exponerlo aquí podría estropear un poco la experiencia de ver la película. De hecho, cuando la vi, yo mismo ya conocía la historia. Sé lo que me pareció a mí la película, pero no sé cómo reaccionaría un espectador virgen. Inmaculadamente. Sí, bueno, yo pondré la película. No, ¿alguien ha visto la película? ¿Alguien ha escuchado hablar de la película? No, yo no he No, escuchado la No, película. la voy a poner en mi lista de películas. Primer sí la Acá vi. todos somos espectadores vírgenes. Vírgenes. Respecto a esta película. Primer, ¿viste Primer? Sí, 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 ¿Le sí. entendiste? Me acuerdo que... No entendiste nada, nadie entiende me acuerdo, nada, nadie no me entiende acuerdo. Primer. Yo la voy a volver a ver porque No. tampoco la Sí, la entendí. tengo que volver a ver. Pero Ya. la muerte de la idea, porque la máquina del tiempo estaba en una especie de almacén, ¿no? ¿No era un garaje? Era un garaje, un garaje... Bueno, la cosa es que hay que Una verla. de esas cosas donde uno guarda sus cosas. Ah, Sí, 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 sí. ya, Un sí, storage. sí, ya me acordé, sí. Sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, hay que verla. Claro, bueno. Natalie, ¿puedes leerle el G69, el 5? Espérate, el G69 fue sobre filosofía de la mente. Ya, Kiko Rojas escribe: Hola, quería comentar un par de puntos. 1. Si entendí bien, el invitado dijo algo así como que la teoría electromagnética por sí sola sí arroja el comportamiento cuántico de los fotones y da a entender que estas dos teorías son en esencia compatibles, cuando realmente no lo son. En este link, Feynman explica los principales problemas con la consistencia entre las dos teorías. En un enlace ahí. Y 2. Aunque el invitado explicó su postura de manera muy elocuente, creo que pasó muy rápidamente por las razones, diagonal evidencias, que motivan su modelo en primer lugar. Creo que esto es medio importante debido a que no representaba el consenso en el área. Por ejemplo, tengo entendido que hay publicaciones en las que se demuestra que las escalas en las que ocurre la dinámica neuronal no pueden haber efectos cuánticos, aún tomando en cuenta los microtúbulos. Acá te paso el link de un paper que concluye esto. Entre paréntesis, este es el link de Archive, pero fue publicado en Physical Review E. Estamos bien, ya. Bueno, esto ya sobrepasa mi área de De expertise. expertise. Bueno, podemos tener otro invitado para comentar Sí, sobre tendríamos esto. que Sí. decírselo a él. Sí, podemos volver a invitarlo. Sí, pero otras personas también habían comentado algo así como que no era muy... O sea, prácticamente como diciendo que era floro esto de lo cuántico, ¿no? Sí, es que, bueno, es verdad, a mí también, cada vez que alguien dice cuántico, se me prende Sí. ¿cómo se llama? La alarma cuántica, ¿no? O sea, Ujú. tienes que estar alerta, porque casi todo es tonterías. Ujú. Pero, ¿alguien tiene algo que comentar respecto a esto? Bueno, podemos ver Feynman Lectures. Yo también tengo ese enlace. Están Ok. todas las lectures de Feynman. Todas. Bueno, todas las que están. Bueno, yo recuerdo que sí se intenta combatir, o sea, se ha intentado... Bueno, en realidad se supone que la teoría cuántica como que desecha muchas nociones de la teoría electromagnética, incluida esta noción del éter, porque la teoría electromagnética necesitaba el concepto de éter. Claro que sí, Claro que no. claro que sí. Mira, vamos a buscarlo. Kike, escríbenos de nuevo, por favor, hablando sobre el éter. Sí, claro que sí. Julio, en el siglo XIX todavía se tomaba en cuenta el concepto del éter en física. Pero esa no es la teoría electromagnética. La teoría electromagnética, Pero al final la descartaron. claro, la de esa época, no la actual. Que la luz se movía con respecto al éter, ¿no? Pero ahí no lo pudieron medir. Yo creo que está hablando de la teoría de... ¿Cómo se llama este pata? O sea, contemporánea. Maxwell, ¿no? Pero Maxwell fue antes de... Bueno, ya No, fue. no sabemos nada. No sabemos nada. Sí, a lo mejor hay que pasar este tema. Ya. Economía y marxismo. Esta es la GE64. Es un mensaje anónimo, a ver qué les parece. Me parece una vergüenza que diga que la economía es una ciencia. No hay una sola ley en economía. La predicción económica es un
desastre, todo lo contrario que en la ciencia. Soy científico y me duele la mentira. Por último, no conozco demasiado el marxismo, pero me parece muy atrevido decir que falla en describir la realidad. Precisamente parece que es solo lo que mejor aporta esa teoría. Un añadido más que me moleste en criticar la exposición de un economista significa o revela justamente que la economía no es una ciencia, pues sobre un enunciado científico no se puede discutir ni opinar. Es, simplemente, ¿no? Como dijo el gran Richard Feynman, sobre la física no opino, explico. Bueno, Ya. pero sobre un enunciado científico sí se puede discutir, ¿no? Ese es el punto. Pero este pata no está opinando sobre algo que diga la economía, está opinando sobre la economía. No, claro, Es pero diferente. claro, pero lo último que dice, solamente para aclarar que lo último que dice sobre un enunciado científico sí se puede discutir y sí se puede opinar. A ver, yo tengo acá varias objeciones sobre el tema. Primero, o sea, la ciencia, digamos, no, o sea, una ciencia no debe necesariamente descubrir leyes en la naturaleza. O sea, hay ciencias que se basan en estadística, hay ciencias que se basan en la mera descripción, como, no sé, la paleontología no tiene ninguna ley, ¿no? Y es una ciencia. La taxonomía tampoco tiene ninguna ley, ¿no? Y es una ciencia. O sea, claro, obviamente sería ideal que todas las ciencias descubran leyes, pero no es el caso, ¿no? A veces una buena descripción, un buen modelo es suficiente. No todas las ciencias tampoco generan predicciones, ¿no? Sería ideal que todas generan, pero no todas generan predicciones. Uno no puede predecir cómo un organismo puede evolucionar, y sin embargo existe la teoría evolutiva, ¿no? Entonces eso es falso, creo. Y segundo, que el marxismo es con toda seguridad una pseudociencia, desde sus inicios. O sea, Marx, ¿por qué? Porque Marx decía que él era científico, ¿ya? Él decía que era científico, y a la hora que tú examinas el marxismo no tiene nada de ciencia, es filosofía. Es una serie es floro, nada más. O sea, no tiene, ni siquiera utiliza números, ¿no? No mide, y una ciencia debe medir siempre. Si no se mide, no es una ciencia. Claro, no todo lo que se mide es ciencia, pero para que sea ciencia tiene que haber medición, ¿no? Entonces el marxismo desde sus inicios es una pseudociencia, porque Marx se lo plantea como ciencia y no lo es filosofía, no tiene nada de ciencia. Y la economía, por otro lado, la economía moderna, sí es una ciencia, creo yo, ¿no? Porque tiene modelos, maneja estadísticas, claro, o sea, no puede predecir, pero hasta cierto punto tampoco se puede predecir el tiempo. O sea, tú no puedes saber qué va a pasar en unas semanas. Tú no puedes predecir el clima con una semana de anticipación, digamos. Y sin embargo existe la meteorología, ¿no? ¿Qué opina? Sí, y hay buenos modelos. De hecho, ese era un tema tentativo que ya hablaremos más adelante, de los buenos modelos predictivos. Y sí, estoy de acuerdo. Un comentario que pertenece a la G72, a la parte de las películas, de NSPM. Que NSPM nos solía comentar por la página web, y desde que no hay página web nos comenta ahora por correo, lo cual está bien. Ya. Que es sobre el podcast, sobre los viajes en el tiempo. En el tema de viajar en el tiempo para cambiar el futuro, no hay que olvidar las películas de Terminator. Sobre la película mencionada a la hora con 2 segundos, me encanta cuando hace eso, siempre pone exactamente, es como que la hora, el minuto y el segundo. Ya. Se refiere a Time Machine del año 2002 con Jeremy Irons y Guy Pearce, que lo recordan porque es el ex de Madonna. Y nos pasa el enlace. Dice, efectivamente, el protagonista, Pierce, termina viajando 800.000 años en el futuro, pero en ese tiempo todavía existen humanos, como él, que son considerados primitivos. El idioma ha cambiado, pero algunos logran entenderlo porque recuerdan el inglés arcaico. Los seres evolucionados tienen otra morfología y fisiología. Se denominan, abro comillas, Morlocks, y su líder es interpretado por Jeremy Irons. Sí. Tampoco lo he visto. No, está comentando. Bueno, yo la tengo anotada. Y hay otro comentario sobre un podcast mucho más antiguo, que es el podcast La G36 con Mariano Querol, No podemos velar por la vida de todos, en las que hablamos sobre psiquiatría, educación y conocimiento. Y también pensamiento natural, ¿cómo era?
Pensamiento fantástico, Pensamiento ¿no? mágico. Pensamiento Sí. mágico, sí. Bueno, y hablamos también un poco sobre los exorcismos. Y una persona nos comentó, anónimo, acerca de los casos de exorcismo, que de por sí es producto de la ignorancia. Lo más deleznable es que se realicen a menores de edad, como ocurre en varias iglesias evangélicas. Por lo demás, siempre es grato escuchar a Mariano Querol. Enhorabuena por el programa. Y sí, supongo que sí, lo más grave es lo de los menores de edad. Sí. Es como que, ¿dónde están los evangélicos que se quejan de que se meten con sus hijos cuando los están intentando exorcizar? No, pues pero eso para ellos sí es bueno. Claro, sí. Aparte no quieren exorcizar a tu hijo, ellos quieren exorcizar a sus hijos. Con sus hijos no se metan. Bueno, sí. Sí. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario sobre algún comentario? Sí, que ahora he estado escuchando en las radios que la gente está anunciando que hay un niño ¿qué dice? Que es un fenómeno, que los cambios en temperatura, precipitación percibidos en esta época se deben a un niño moderado o leve, o nadie sabe nada, pero he escuchado varios comentarios en radio diciendo que se trata de un fenómeno del niño, y no es así. Esto es básicamente el producto del cambio climático. O sea, ya hay modelos que en el 2000 ya habían pronosticado este tipo de cambios de patrones en precipitación, sequía, temperatura, en el aumento del mar, temperatura, aumento en la temperatura del mar. Y, o sea, ahorita hay mucha gente especulando sobre esto. Y bueno, y están confundiendo a la gente, y sé que también mucha gente está preocupada, ¿no? Sobre todo en los lugares que han sufrido huaicos y cosas así, pero esto ya se había pronosticado hace 20 años. Maña, espera, creo que ahora sí definitivamente necesitamos hablar de esto. Si alguien tiene olvidé el nombre, lo acabo de decir, meteorólogo, sí, o aficionado. No, de hecho sería chévere un meteorólogo para hablar de este tema, porque es un tema muy interesante y de verdad que yo no lo entiendo del todo. Por ejemplo, esto que dijiste, se me hubieran dicho que era el niño, y sí, claro, es el niño, obviamente. Ujú. Eso es usualmente lo que pasa. Lo que a mí me preocupa es que hay meteorólogos que están diciendo que esto, o sea, lo que he escuchado que me ha parecido terrible es hablando dos meteorólogos en Radio Capital diciendo que esto, que ellos lo consideran que es un niño porque los efectos son de un fenómeno del niño, o sea, y son meteorólogos. O sea, no puedes decir que el efecto de esto, dado los efectos, entonces la causa es esta. No. Y eso no es así. O sea, esto es parte de los patrones que ya se habían pronosticado hace 20 años, y no ha sido un cambio así, no ha sido un cambio de un año al otro. O sea, estos cambios ya se han ido percibiendo de manera gradual, año con año. Sino que este año, pues... Pero ¿por qué no es un niño? Sí, eso es justo lo que quería preguntar. Disculpa que te interrumpa, Natalí, pero lo que yo tengo entendido es que se llama niño cuando la corriente caliente del norte del Perú baja, ¿no? Y baja con respecto a la corriente del Humboldt, digamos, o peruano chilena, ¿no? Entonces basta que baje la corriente caliente del norte para que se considere niño, ¿no? Que si aumenta las temperaturas de los océanos, se supone que esa corriente ha bajado, ¿o no? No. Lo que pasa es que en el fenómeno del niño hay un fenómeno que se llama de oscilación. O sea, hay unas corrientes que van a ir girando alrededor de todo el Pacífico hacia el hemisferio sur, y son las que causan el niño. Pero en este caso no hay un calentamiento a la altura de la línea ecuatorial. No, el calentamiento de las aguas no ha surgido ahí, sino hacia el sur, más o menos a la altura de Antofagasta. Creo que por ahí es el núcleo del calentamiento. Eso es uno de los efectos del cambio. Y el otro es que los Andes es una barrera física que siempre, o sea, debido a la presión atmosférica y a las temperaturas que hay uno y otro lado, los Andes siempre se han comportado como una barrera física para que los vientos que vienen del Atlántico no crucen, se detengan ahí y precipiten todos hacia los ríos de la vertiente oriental, o sea, hacia el Amazonas, Guayabo, Ucayali, toda esa cuenca gigante. ¿Qué ha pasado en este año en particular? Es que los vientos han sido tan fuertes que han podido traspasar los Andes. Y esas lluvias son debido a estos vientos que sí han logrado traspasar los Andes desde el Atlántico y han precipitado para la vertiente occidental. O sea, claro, no viene de donde debería venir si fuera un niño. Sí, y ahora el calentamiento ha ido subiendo de las aguas, porque el núcleo empezó en Antofagasta más o menos,
y se ha comenzado a dispersar debido a las corrientes. Básicamente está llegando ahorita a Piura, ya está creo que a la altura del norte del Perú. Entonces, pero todo este modelo de los cambios, del incremento de temperatura en el agua del mar, de los cambios en las mismas oscilaciones y todo, ya se había pronosticado hace 20 años, se había dicho. Y que la única manera de... Ahora, la única manera de contrastar esto es que si hace 20 años se hubiera dejado de consumir combustibles fósiles y haber tomado otras medidas preventivas. No se ha hecho. Entonces lo que hagas hoy en día en adelante solo pueden ser medidas de contención, pero preventivas ya no hay. O sea, puede bajar la severidad del... No. Pero no va... O sea, igual va a haber... Igual la planeta va a seguir calentándose, así dejemos Sí. de emitir combustibles fósiles, pero puede bajar la severidad, digamos, sí, Sí. del calentamiento si es que se deja en este momento de... Sí. digamos, de emitir gases de invernadero, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es, o sea, en buena cuenta, si es para ayudar a la gente que menos recursos tiene y que es la más abandonada y que es la que precisamente recibe los mayores daños a causa de estos cambios, es hacer o cambios en los asentamientos humanos que están cerca de estas zonas que son cuencas naturales, porque de hecho que va a pasar, o sea, este año no va a ser el único año en que pase un huaico y se lleve muchas casas, pero lo que sí se puede hacer es evacuarlas o dos, construir torrenteras, porque a mi modo de ver son las dos únicas formas. De nada sirve que le entregues una casa prefabricada si de acá a un año o dos va a pasar lo mismo y quizás más severo. ¿Qué es una torrentera? Es un cauce que lo que tú haces es como que colectar todas los afluentes naturales en un solo cauce, de tal manera que no afecte a las poblaciones humanas. Sí, de hecho también tiene que ver con planificación urbana. Bueno, justo lo que estaba pensando Claro. ahora que se desbordó, que se supone que salió el RIMAC, es, ¿ustedes se acuerdan que antes había casas, realmente casas al borde del RIMAC? O sea, ahora hay casas pasando la pista, ¿no? Pero antes había casas en la ribera del RIMAC. O sea, entiendo que gente no tiene dónde vivir, pero están ahí, o sea, están ladeadas hacia el río. Es que no hay una tradición, pues. O sea, son cosas recientes, ¿no? Del siglo pasado. No, O sea, ¿del siglo pasado te claro. refieres al siglo Lima, XX? Sí, del siglo XX. Ah, ya. Porque el fenómeno del niño, o sea, el fenómeno del niño ha habido. De hecho, yo recuerdo que el primer fenómeno del niño que viví fue en el 98. O sea, que Claro. fui consciente de que hubo fenómeno del niño. Y me enteré de todo, o sea, y pasaron todas estas cosas, y hubieron inundaciones, y recuerdo que se bloquearon las carreteras, o sea, pasó lo que pasa, siempre hay huaicos. Con el cariño sincero. O sea, los ríos siempre se desbordan. O sea, bueno, hay un sketch de George Carlin, ¿ya? Bueno, George Carlin cuando era viejo simplemente renegaba. Sus sketches eran renegar. Que probablemente sea lo que me pase a mí. Pero el punto es que se quejaba precisamente también de esto, de la gente que construye en zonas de desastres. Es como si construyes zona de desastres no puedes... Claro, pero cuando tú llegas no sabes qué es zona de desastres. Pues. Claro. Y aquí también va la educación, es verdad. Es como que ya, tú puedes saber que es peligroso construir la ribera de un río, pero hay gente que no lo sabe. O sea, sobre todo por algo que pasa irregularmente, no es algo que... Un fenómeno en el niño no pasa todos los años, pasa quién sabe cuándo. Y supongo que por eso es que necesitamos autoridades, ¿no? Que son las que controlan eso. Claro. Pero, Aurora, o sea, que tú construyas al lado de una cuenca de un río, es como predecible que en algún momento si hay un afluente muy grande, un cauce muy grande, puede que se desborde. Eso es lógico. Pero estas personas que han construido, digamos, no sé, en San Juan del Lurigancho, en las otras quebradas, esas quebradas estaban secas hace cientos de años. O sea, no había forma de que esas personas puedan decir o tengan evidencia de que por ahí pasaba un cauce de un río o una pequeña cuenca. Eso sí es verdad. Hay ausencia de evidencia. Hay ausencia de evidencia. Claro, entonces esas Que no es personas evidencia, lógicamente han construido sus casas ahí sin saber qué es lo que les podía pasar cuando ocurren este tipo de cosas. Ahora se sabía que estas cosas iban a pasar, están todos los modelos. Un cisne negro. Sí, pero lo que dice Natalie, si de verdad tenemos un modelo en el tiempo y si tenemos autoridades que planifican realmente. O sea, se sabía que iba a pasar, pero no se sabía cuándo.
¿O sí se sabía cuándo? Sí, no, se ha adelantado 4 años porque todos los modelos estaban pronosticados al 2020, pero son 4 años o 3 años en adelante, es casi nada. Para mí es como muy preciso las predicciones. Se Bueno, supone habría que que... planificación. Natalie, si tienes un artículo, compártelo en la página web. En la En, página en de el Facebook, Ya, en el sí, Facebook. sí. Compártelo Sí, para sí. donde esté bien explicado, para leerlo también Ya. Y yo quiero de todos modos hacer un programa dedicado a esto, porque es un tema importante. Sí, habría que traer a alguien de defensa civil, porque yo creo que esas cuencas están ya delimitadas, o sea, están marcadas, ¿no? Más o menos saben en qué zonas es probable que caiga un huaico, ¿no? Y cuáles zonas son más seguras. O sea, si tú ves un mapa, sí, o sea, todos los lugares, estos asentamientos están en cuencas naturales, es cierto, pero estas cuencas naturales no tenían un cauce regular, estaban secas hace cientos de años. Eso es verdad, ese es el punto de las autoridades. O sea, yo como... O sea, aquí, por ejemplo, en la casa de mi papá nos cuenta que cuando era niño pasaba un río a cada 3 cuadras. ¿Te acuerdas? Que siempre dice que pasaba un riachuelo. Y ahora no hay nada, hay cemento. Es como, claro, jamás se me hubiera ocurrido a mí que antes había un río, ¿no? Esa es la importancia también del pensamiento conservador. ¿Qué Porque te refieres con conservador? si tú tienes una historia, una cultura, y ya sabes cómo es la cosa, Claro, y lo nuevo es, ya claro, pero... ves ahí, tú construyes, porque no ves ninguna evidencia de que sea algo, Sí, algo malo. pero el Estado debería... Claro, O sea, no soy yo como individuo, no tengo que preocuparme por absolutamente toda la geografía de todo el claro, Perú. claro. No sé, me mudo, me voy a otro departamento y yo qué sé, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber el Estado o alguna organización debería encargarse de esas cosas. Pero sí, por eso ya, vamos a dedicarle un programa a esto, es un tema importante. Y el cisne negro, claro, las autoridades de defensa civil tienen planes, pero por eso siempre hay que ser, o sea, puedes planear lo que siempre sucede, pero no puedes planear lo que no sucede, o lo que no podrías, o sea, eso, tienes que planear siempre por lo que no sucede, no para lo que siempre sucede. Cada 5 años pasa esta cosa, entonces planeemos para lo que pasa cada 5 años. En verdad deberíamos estar planeando para lo que no sabemos que podría pasar, pero probablemente sea 20 meses peor de lo que pasa cada 5 años. Ujú. Y aplíquenlo a sus vidas. Lo que quiero decir es que lo del fenómeno del niño, o el error, la falacia que están cometiendo estos tipos, es la afirmación del consecuente. Por ejemplo, el fenómeno del niño causa lluvias. Por lo tanto, si veo lluvias, es fenómeno del niño. Y esa es la falacia de la afirmación del consecuente. Porque solo porque un fenómeno tenga un resultado, no significa que cada vez que veas ese resultado es culpa del fenómeno. Por ejemplo, si llueve se moja el piso, pero si ves el piso mojado no debes inmediatamente inferir que es que ha llovido. Pueden haberlo baldeado, pueden haberse orinado, pueden haber jugado carnavales. Hay muchas otras explicaciones. No solamente por ver el resultado tienes que inferir la causa, que es lo que usualmente va. Y esa es la afirmación del consecuente. Ya. ¿Alguien Muy más bien. tiene? ¿Sí? Bueno, ahí sí, cortemos. Bueno, y sí, con esto nos vamos. Y sí, haremos otro programa. Gracias a todos los que nos escribieron. Recuerden que pueden escribirnos al Facebook, pueden escribirnos al inbox o comentar en las publicaciones del podcast. Yo los reviso y las archivo. O sea, los archivo para los programas. En iVoox pueden comentar en YouTube, los que escuchan por YouTube. Estoy poniendo también los videos. Pueden comentar en el blog. Aunque el blog O no pueden es- mandar su audio también. O pueden mandar su audio, sí, manden sus audios. Cosa que hacemos un programa de puros audios y ya no tenemos que trabajar. Y sí, bueno, y así concluye la edición 77 Sí. de la Escéptica. Recuerden escucharnos en iVoox, en Archive, en su celular, desde iTunes o YouTube o donde sea que escuchan podcast. Y Y nos recuerden que vemos tenemos este sábado. sí, este sábado en la reunión ultra hippie espiritual de la Guía Escéptica. Habrá premios y sorpresas y regalos y juegos. Y Natalie, habrá Natalie. Sí, Ujú. que es la Navidad. del momento. Es el tema del verano. Natalie, eres el tema del verano. y habrá hombres y mujeres. Nada más. Y bueno, y nos escuchamos en el siguiente programa en el que vamos a hablar sobre muchas otras cosas, hacer la revalorización del romanticismo por parte de la Guía Escéptica, entendido de la manera amplia, no cerrada. Bueno, y así está. Y nos encontramos en el siguiente programa. Chao. 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 Chao, nos vemos. ¿Qué estás haciendo, Julio? Julio se ha quedado en una... ¿Qué estás haciendo, Julio?
Ya. No lo delates. No sé qué está haciendo. Se estaba acomodando el miembro, seguro. No, se quedó en Mannequin Challenge. Ya. No me tienes que decir todo lo que hago tampoco. Oye. 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 Decir todo lo